Este viernes de ciencia, una propuesta para rescatar espacios naturales de manera sustentable. Y algo no apto para pesimistas, Armando González Torres nos presenta sus libros alegres. Esto y muchos otros contenidos cerrando la semana con todo. Rafael García Villegas, ¿no es así? Se ve que es viernes, Laura Barrera. Amigos del auditorio, ¿cómo están? Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a dar paso a la información. Efectivamente, porque 36 mujeres unen su voz por un territorio que todos los días se va construyendo. Iztapalapa. Un pretexto para la reflexión moral, histórica, estética y psicológica de la zona oriente de la Ciudad de México es lo que presenta el libro Valedoras de Iztapalapa, coordinado por Beatriz Ramírez González y Arturo Soto. La propuesta editorial reúne las miradas y las voces de 36 mujeres que, desde sus espacios, recrean un relato conjunto acerca de la vida en este territorio. Son mujeres que trabajan, son mujeres amas de casa, son mujeres, algunas con maestría y con una educación mayor, por llamarlo así de alguna manera. Y estas valedoras de Iztapalapa, como ellas mismas se hacen llamar, son veladoras también de Iztapalapa. Valga un poco la analogía, porque son mujeres que iluminan Iztapalapa y porque Iztapalapa siempre ha estado en la mano de Dios. Una serie de participaciones que tienen que ver con el devenir y con el vivir en Iztapalapa. Eso es lo que lo hace pues interesante, el interés que ponen y que además que lo hacen de una manera desde su experiencia, desde su visión. Desde los primeros pobladores, antes de la llegada de los españoles, hasta la huella de los pueblos originarios, pasando por la defensa de las tradiciones y festejos de esta zona, se congregan en la publicación que contiene relatos verídicos, anecdotarios, testimonios y llamados de defensa del suelo iztapalapense. Un ejemplo es la participación de María del Rocío Chávez, que escribió el relato titulado Noticia. Es unos niños que aparecen de pronto cerca del Cerro de la Estrella. Cuando el vigilante pasa, no ve nada y de pronto se encuentra con varios niños que están ahí aparentemente inconscientes y cuando lo lleva la ambulancia resulta que no están muertos. El libro no deja fuera a la ficción y las narraciones invitan al lector a sentirse parte de lo que significa series y fue impulsada por el Archivo Histórico de Iztapalapa. Noticias 22, Karen Rivera. Ahora demos rienda suelta a nuestro lado más geek. Sí, con esta propuesta que llega a Canal 22 y no tiene límites. Llega a la pantalla de Canal 22 un nuevo programa llamado Geekeando sin Límites, un espacio donde se hablará sobre temas de anime, música, videojuegos y mucho más contenido que informará a los televidentes sobre la cultura geek y pop. Es un programa que hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo de este estilo. En la televisión en México hace tiempo había programas del estilo, lo que fue Nintendo Manía, lo que era Caritele, lo que eran algunas cosas, ahora sí que proyectando el anime y todo. Y queremos traer algo más actualizado también. Entonces vamos por tecnología, por música, por juegos, por novedades, por anime. Y también el darle a conocer a los padres qué son las cosas que luego ya no le entienden a sus hijos. Pero así como tenemos varios datos el grupo de presentadores está conformado por los gemelos Gifi, Mortumi y Sharus Pixie, quienes han colaborado con distintas marcas, compartiendo sus conocimientos sobre la cultura geek. Van a haber muchas cosas, son pláticas, o sea, vamos a estar platicando entre amigos lo que nos gusta, cada uno con sus diferentes puntos de vista, pero también sus experiencias. Pero también tenemos, yo creo que van a haber como cápsulas en donde podemos interactuar con otras personas y ver pues también lo que nos ofrecen, ¿no? Como cosplayers, o sea, creo que van a haber muchas cosas interesantes que les van a gustar.
gustar a todos porque va a ser muy interactivo. Además, también las personas van a poder participar con nosotros y poder salir en la tele. Tuve la oportunidad de usar, no me acuerdo del nombre, creo que es el... Este programa se estrena el 1 de junio a las 10 de la noche a través de Canal 22 para la República Mexicana, y para la señal internacional en Estados Unidos se estrena el 18 de junio. Además, lo podrás ver por la plataforma animeonegai.com. Muy común, o estas partes de que nada más haces un stream para meterle a la salsa. Se me olvidó mencionar que vamos a hablar de tecnologías. Entonces, bueno, vamos a enfocar muchas cosas, o sea, inteligencia artificial, cómo todo esto al final pues se complementan, porque si hay inteligencia artificial, pues se complementa con con algunas experiencias que tengan que ver después con el VR, ¿no? Y a lo mejor el VR también luego hay juegos de anime que se meten al VR, y ya estamos hablando de videojuegos. No, es que de verdad es una mezcla de todo, pero creo que todo se complementa y va a estar muy bueno. Porque nos tenemos que ir, pero de que ya. Así que vámonos. Para Noticias 22, Iván Ramírez. No hay que perderse esta superproducción. A mí me pareció muy divertido, muy atractivo, así que hay que echarle un ojito, ¿no? Que en una de esas empezamos a despertar nuevas filias a propósito de la cultura geek y también de lo que viene, sobre todo de Japón y Corea del Sur. Efectivamente. Y bien, ¿cómo y qué se le canta a las infancias en la actualidad en América Latina? Vamos a abrir nuestros sentidos a este recorrido histórico y teórico de nuestra memoria musical. Desde hace más de 40 años, el investigador musical Julio Eduardo Gulco dedica sus esfuerzos académicos al estudio, registro, documentación y difusión de la canción para las infancias en México, América Latina y el Caribe. Una labor que pone de relieve la labor de las y los cantautores consagrados al público infantil. Como investigador titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, Carlos Chávez ha desarrollado el proyecto Fonografía Mexicana de la Canción para Niños, un acervo que integra grabaciones, partituras y otros materiales, así como los ciclos de audiciones guiadas que han contado con el testimonio de referentes como Margarita Robleda, Maruca Hernández y Jorge Luján. Nuestro trabajo está centrado sobre los cantautores. El eje no son solamente las canciones, que son el núcleo, sino las condiciones en que se crearon, en que se distribuyeron y en la recepción que tiene por parte del público. Este viernes, como parte de su ciclo de conferencias 2024, el CENIDIM organizó la ponencia virtual A dos voces, abordajes al campo de la canción para las infancias en América Latina y el Caribe, en el que participó el maestro Gulco y el especialista uruguayo Juan Sebastián Azuaga, quienes comparten una perspectiva teórica común basada en el concepto de campo de Pierre Bourdieu. La actividad abarcó un periodo de producción que inició a finales de los años 60 y continúa hasta nuestros días. Se trata de visualizar las condiciones que se dieron en México y en el mundo también, que formaron el escenario para que aparezca esta nueva camada de cantautores. La conferencia pudo seguirse a través del canal de YouTube del CENIDIM. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Un proyecto transmedia busca revolucionar el teatro. Conozcamos qué hay detrás de Villa Miseria. Un proyecto de teatro universitario que se remonta hasta 2016 presenta ahora un montaje transmedia titulado Villa Miseria y que a través de un deceso plantea la muerte de la adolescencia y el tránsito a la adultez. La historia de lo que trata la obra es que después de una gran fiesta, unos estudiantes que son roomies, están a finales de la preparatoria algunos entrando a la universidad, al siguiente día encuentran un cadáver, un muerto en el baño. Entonces necesitan investigar quién es y a partir de eso empiezan a indagar en sus recuerdos, en las memorias, ¿no? De que de alguna manera, ¿qué es lo que pasó en la fiesta? ¿Quién es este cadáver? ¿De quién lo invitó? Sin que haya un estricto apego al hilo narrativo, Villa Miseria apela más a una experiencia que se vale de lo sensorial y que lleva a los personajes a tener que discernir entre lo real y lo ilusorio. Que fue un accidente, ¿no? Obvio.
serio, güey. Obvio. Los personajes no recuerdan y cada uno de los hechos que se plantean no son del todo verídicos. Entonces este mundo está hecho de interpretaciones, no de hechos. Y a partir de esa subjetividad planteamos los diferentes lenguajes, el cinematográfico, el audiovisual, el web, el impreso y el performativo. No, estos medios que se conectan por los mismos personajes, no necesariamente la misma historia, y que viven en diferentes mensajes y medios, y cada medio tiene su lenguaje. Nadie se deshace de nada hasta que no investiguemos qué pasó. ¿Cuánto quieres? ¡Nadie! Además de la experimentación escénico-mediática que plantea Villamiseria, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey involucrados generan una experiencia de aprendizaje al participar en otros ámbitos de un proyecto cultural. Son 25 estudiantes de diferentes áreas, de comunicación, de ingeniería en audio, y hay gente de finanzas, hay abogados, ¿no? Para que vean que el emprendimiento de un producto creativo conlleva esfuerzos de muchas cosas, desde la mercadotecnia hasta la cuestión de la publicidad, hasta la cuestión de recuperación, boletaje, finanzas, impuestos, presupuestos, montaje. ¿Viste algo que pudiera haber despertado su instinto asesino? ¿Hablas en serio? Límítate a contestar. Villamiseria se presenta del 30 de mayo al 16 de junio en el Centro Cultural El Hormiguero, los miércoles, jueves y viernes a las 8, los sábados a las 5 de la tarde y 8 de la noche, y los domingos a las 6 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Creo que seguimos en el mismo lugar. Ay, Mili, es obvio que Tenía una perspectiva que desafiaba los cánones de la época. Y además hizo de la teatralidad un atributo de la pintura. Jacopo Comín, mejor conocido como Tintoretto, nació el 29 de septiembre de 1518. Fue el gran representante de la escuela veneciana, vivió el final del manierismo y avanzó a los inicios del barroco. Sus cuadros destacan por su dramatismo y el uso innovador del claroscuro. Su maestro fue el pintor italiano Tiziano. De él aprendió a utilizar el color. También tuvo otro ídolo, Miguel Ángel. De él tomaría los conocimientos de anatomía de sus dibujos y esculturas. Tintoretto no realizó un lienzo verdaderamente notable hasta 1548, nombrado El Milagro del Esclavo. Su obra destaca por sus cuadros llenos de energía y una especial maestría en cuanto a perspectiva e iluminación. Además de los retratos, la mayoría de su producción fueron pinturas de temática sacra, ya que él personalmente era un hombre religioso. Sus trabajos más reconocidos son los que realizó entre 1565 y 1587 para la Escuela de San Roque de Venecia. Las pinturas más apreciadas de su prolífica producción son El lavatorio de los pies y La última cena. Esta última se distingue por la novedad de la composición y la iluminación con respecto a los modelos anteriores. Otras de sus creaciones más destacadas son la presentación de la Virgen en el templo, Susana y los viejos y el robo del cuerpo de San Marcos. El gran artista Tintoretto murió a los 75 años el 31 de mayo de 1594. Según lo referido por uno de sus clientes, siguiendo indicaciones expresas recogidas en su testamento, su cuerpo fue puesto en el suelo durante 40 horas, ya que aparentemente albergaba la esperanza de resucitar. Para Noticias 22, Diana Obispo. Bueno, pues un artista que deja una huella muy importante en los museos de Venecia, en los museos de Roma, en Florencia, y que, bueno, pues tiene la característica de tener tanto obras de formato mediano como monumentales. También no es difícil encontrarlo en los palacios, en grandes murales, una capacidad para la perspectiva extraordinaria. Y legatario de grandes maestros de la época. Y sí, se puede considerar
el epítome del barroco, después de haber tomado la estafeta de personajes como Miguel Ángel Buonarroti, por ejemplo, sí. y llegar a este manejo extraordinario, si todavía no de la luz como Rembrandt, pero ya había ahí algunos esbozos. No, ya la tiene, profundidad y la perspectiva son fascinantes. La composición. Ya estamos hablando de maestros que son verdaderamente virtuosos. Ahí está Tintoretto. Revisen cualquier obra que quieran, gracias ahora a la red, entrar y buscar a detalle esos claroscuros, esa manera de manejar la luz y la profundidad. Vale la pena. Los materiales, las expresiones corporales, los rostros. Por eso hablamos de teatralidad. Sí, es claro, verdaderamente puestas en escena. Una puesta en escena llevada a lienzo, como solo Tintoretto supo hacerlo. Efectivamente. Y bueno, pues ahora les comentamos que hay obras que son a prueba del tiempo. Estas ya cumplen el siglo, vamos a ver. La editorial Alias lanza una reedición del libro Lecturas clásicas para niños, a 100 años de su publicación. El texto ha sido uno de los proyectos de alfabetización más importante que José Vasconcelos impulsó en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Con Alias hicimos la presentación que nos invitaron o nos permitieron hacerla en el Palacio de Bellas Artes. Con 3 invitados expusieron justamente esto, un cuestionamiento valorando mucho el sentido del libro como una de las joyas o de los momentos más espectaculares o más ambiciosos, más logrados de la formación o del proyecto editorial de la SEP. El libro reunió textos de distintas épocas dirigidas a las infancias, y para esta nueva edición se hizo un cambio en el diseño y el color, además de agregar ilustraciones de Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma, 2 de los artistas visuales más cercanos a José Vasconcelos. Este libro es como realmente emocionante, te digo que me tocó a mí desde la primaria y bueno, tiene muchas virtudes y creo que lo conservamos, quisimos hacer un facsimilar para traerlo a este momento y revisar la posición política, ideológica, estética y valores y pros y contras, digamos. La editorial recuperó el libro histórico, que se dividía en 2 tomos, y generó 8 cuadernillos temáticos que incluyen un pliego para recortar y pegar ilustraciones, pensado como una forma divertida de acercar a niñas y niños a la literatura. Yo creo que es un libro como muy, muy interesante. Creo que ha habido mucha gente que se ha acercado pues con cierta nostalgia o recuerdos de ese libro. Lo recuerdan como una primera inserción o un primer encuentro con la literatura universal, con los grandes clásicos. Lecturas clásicas para niños llegará a las librerías a principios del mes de junio. Para Noticias 22, Iván Ramírez. A ver qué les parece esto. Chihuahua se avista desde Canadá y solo basta tomar asiento para apreciar la diversidad cultural de la conocida como Dama del Desierto. A partir de este sábado, los paisajes naturales, expresiones culturales y rostros diversos que identifican al estado de Chihuahua podrán ser vistos por cientos de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson, el más grande y concurrido de Canadá, gracias a la exposición fotográfica Take Your Seat, que impulsa el Fideicomiso de Promoción Turística a Chihuahua, con miras a incrementar la afluencia de visitantes canadienses en la entidad. Estaremos ahí durante 3 meses, junio, julio y agosto. Es una exhibición de 14 fotografías, las cuales van rotando en las pantallas de la Terminal 1. Entonces la gente tiene oportunidad, pasa más o menos 20 minutos en hacer este recorrido por esta parte del aeropuerto y tienen la oportunidad de admirar las fotografías. Esta es la primera vez que un destino mexicano se suma a la iniciativa Take Your Seat, creada por los fotógrafos canadienses Randy y Spencer van der Staren. Ellos viajan por el mundo con una silla de director, que es una silla roja, la cual aparecen todas las fotografías que ellos toman. La serie fotográfica es resultado de 5 días de trabajo y cerca de 2.500 kilómetros de recorrido por algunos de los principales sitios turísticos con los que cuenta Chihuahua,
como las dunas de Samalayuca, la famosa Barranca La Sinforosa, el Valle de los Monjes y el Palacio de Gobierno, que se encuentran en el centro de la capital. Se visitaron 6 municipios, 3 pueblos mágicos. Se atravesó desierto, se atravesó montaña y se llegó a Batopilas, que está incrustado en la Sierra Tarahumara, donde ya es un clima tropical. De verdad estaban fascinados de ver la diversidad de paisajes, de personalidades, etcétera, que se encontraron aquí en Chihuahua. En el sitio web takeyourseat.art/Chihuahua encontrará el material fotográfico que estará expuesto en Toronto, así como el detrás de cámaras. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Esta no es una perrita cualquiera y pondrá a prueba su valor y coraje para cuidar a su mejor amigo. Nico ama a su perrita Perla. Los mejores momentos del día es cuando está con ella, pero cuando tiene que ir a la escuela sufre porque lo violentan. Cuando Perla se da cuenta de lo que sucede, decide tomar cartas en el asunto. Esta es la historia con la cual Isabel Allende se estrena en la literatura infantil. Cuando el niño se siente víctima y como dices tú, se achica, no habla del problema. Primero porque le da vergüenza, después porque tiene miedo. Entonces, si no están los padres y los maestros mirando, el niño pasa a ser una víctima y no lo va a hablar. Entonces, yo creo que una de las pocas cosas que puedo decir en defensa de este librito es que pone el tema sobre la mesa. Si el padre o los maestros leen con el niño, a esa edad leen con el niño, pueden hablar del tema, pueden preguntar. Perla, la superperrita, está inspirada en la mascota de Isabel Allende e ilustrada por Sandy Rodríguez. Ambas quisieron mostrar a una perrita valiente y mágica. Yo traté de escribir esta historia desde el punto de vista de Perla, para que no pareciera que yo le estoy predicando nada al niño. Yo no tengo nada que enseñarle a un niño. Lo único que puedo es mostrarle un camino. Entonces, por eso la voz de Perla era importante, que no fuera la voz mía contándole el cuento. Perla, la superperrita, es el primero de 3 libros que ha realizado la autora, quien no busca dar respuestas, pero sí plantear un tema que le preocupa. Mira, los abusadores son cobardes. Cuando uno los enfrenta, escapan. Siempre abusan del más débil, del más pequeño. Y si pueden, tienen una pandilla, tienen 2 o 3 que los ayudan. Solos no se atreven. Entonces, el mensaje de esto es que el abusador es cobarde y hay que enfrentarlo. Para Isabel Allende, el libro Perla, la superperrita, también le tiene cosas que decir a los adultos. La mamá de Nico le cree al niño. Cuando se presentan frente al director del colegio y acusa a Nico, la mamá toma el partido del niño. O sea, no, a mí me habrían dado un cachetazo, te voy a decir, un chancletazo por la cabeza y se acabó. Pero aquí ella lo defiende y le cree. Eso me parece importante también, que el niño sienta apoyo, que no se sienta solo. Eso le puede dar como más seguridad para hablar de lo que le pasa. Porque si no siente apoyo en sus propios padres, ¿cómo va a hablar? ¿A quién se lo va a decir? Noticias 22, Alberto Aranda. Interesante esta nueva faceta de Isabel Allende, Laura, amigos, porque también hay que recordar, ella escribe en varios registros y para distintas edades. Estaban por ella también los relatos breves de los cuentos de Eva Luna, por supuesto también La Casa de los Espíritus, que hasta fue adaptada en una versión cinematográfica. Sí, quizás la más reconocida, pero también ella es autora de obras como El Zorro, El Inicio de la Leyenda, que va para un público más juvenil, entonces además una autora muy prolífica y tiene una amplia Bueno, y obra. una bestseller. Prácticamente cualquier libro que escriba ella tiene una pluma formidable, te atrapa desde el primer momento. Así que, bueno, pues un libro que tiene un mensaje muy particular y además dirigido a los niños, me parece que
es un buen regalo, ¿no? Y las ilustraciones están bonitas, sí. Y además ya viene con el gancho, es el inicio de una trilogía, entonces habrá que esperar los próximos 2 tomos de Perla, esta súper perrita que nos comparte Isabel Allende. Y es una mujer que ama mucho a los animales, quiere mucho a los perritos y que, bueno, vive en los Estados Unidos y que, bueno, la gente la busca permanentemente, entonces ella es una persona sumamente abierta a platicar de estas cuestiones y de adoptar animalitos que están en una situación de calle, ¿no? De calle. Pues ahí está la invitación a acercarnos a la más reciente publicación de Isabel Allende. Y vamos a otros temas porque el optimismo razonado y una visión realista del mundo hace que estos textos sean muy alegres. La plenitud y gozo de la vida que permite la literatura, no como un optimismo fácil, superfluo, sino la vida con sus sabores agridulces, pero al cabo luminosos. Es lo que Armando González Torres nos ofrece en Libros Alegres, volumen que compila textos aparecidos en los últimos 5 años en el suplemento cultural Laberinto de Milenio. Es una celebración de la lectura, son 60 microensayos, y que tienen como características, pues yo creo que 2 principales. Primero, son libros que podríamos llamar alegres, es decir, libros que sin caer en la ingenuidad o en la rigidez utópica, sí tienen como denominador común un optimismo razonado, un equilibrio analítico, y una visión gozosa y benigna, pero también realista del mundo. Una segunda característica de esta publicación es que reflexiona sobre libros de disciplinas tan variadas como la neurociencia, la filosofía, la sociología y desde luego la literatura. Autores como Oliver Sacks, Iris Murdoch y John Rawls que exploran temas como la alegría, pero también otros como el duelo, la pérdida o el suicidio. El amplio espectro de la experiencia humana a través de una selección que busca un justo medio entre 2 extremos. Un optimismo insulso, ñoño, muy representado por lo peor de la literatura de la autoayuda, y por otro lado, un pesimismo apocalíptico, muy sofisticado, a veces muy irresponsable, representado por mucha de la filosofía mediática y contemporánea. Y en este sentido creo que siempre es importante tener un justo medio y revisitar a este conjunto de autores que tienen como aire de familia este sentido de las proporciones. Armando González Torres dice apuntar a cultivar el ensayo como un instrumento de conversación y de hacer tertulia con los autores y desde luego con sus lectores. Sí, literatura como sentido de vida, literatura en muchos sentidos como terapia también, porque curiosamente después de leer estos libros uno sale intelectualmente más jovial, más claro. E incluso en muchos casos con una sensación física de bienestar, que es lo que transmite la gran literatura, que es lo que contagia la gran literatura, esa risa, esa gratitud a la vida. Libros Alegres, de Armando González Torres, aparece en editorial El Tapiz del Unicornio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. Bienvenido a tu cartelera cultural. Damián Ortega, Pico y Elote, nos muestra una exposición con más de 80 obras, donde nos darán a conocer una visión acerca de la producción y el consumo comercial. No te pierdas esta exposición hasta el 28 de julio en el Palacio de Bellas Artes. ¿Eres un apasionado de la música? Candlelight, conciertos íntimos a través de la luz de las velas. No te pierdas este 26 de julio en la Hacienda de los Morales. El Museo Franz Mayer se convierte en el lugar de 31 minutos. No te pierdas sus personajes y escenarios icónicos del 20 de junio al 29 de septiembre. Barbie nos invita a su exposición Sueños en Rosa en el Museo Casa de Carranza, donde visitaremos un poco de su evolución a través de los años. No te lo pierdas hasta el 30 de agosto. Yo soy Evana Fonseca y esto fue tu cartelera cultural.
variada la oferta para este fin de semana. También les recordamos que el Centro Nacional de las Artes continúa celebrando sus 30 años. Este sábado hay muchísimas actividades. Hay que darse una vuelta desde temprano y celebrar precisamente con todos nuestros amigos del CENART estas 3 décadas de historia. Y vamos a hacer una pausa, vamos a regresar a platicar de biodiversidad, sustentabilidad y por supuesto arte y cultura aquí en Noticias 22. Aquí tenemos un tema, la verdad, muy interesante. Llegó el momento de pensar en la restauración de paisajes sostenibles. En Liminal, Karen Rivera nos platica sobre una propuesta para alcanzar esta meta. Vamos a conocerla. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. La naturaleza habla y es importante que aprendamos a escucharla. México es uno de los países más biodiversos del mundo, pero tiene uno de los índices más altos de deforestación. Por ello es necesario construir y restaurar paisajes sostenibles que permitan reducir una de las prácticas más nocivas de los ecosistemas y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde hace 3 décadas, la Asociación Civil Conservación Nacional México ha implementado soluciones que nos benefician a todos. Aquí, una de sus propuestas. Cada año México pierde en promedio alrededor de 208,000 hectáreas forestales a consecuencia de la tala, según los datos oficiales. Eso significa el equivalente a la superficie del estado de Yucatán. 75 de cada 100 metros del territorio deforestado se convierte en praderas para el ganado y 20 de cada 100 en tierras de cultivo. En este contexto, Conservación Internacional México busca cuidar espacios naturales en estado crítico que proporcionan agua, resiliencia climática y alimento. Nosotros en Conservación Internacional México trabajamos en particular en Oaxaca y Chiapas para recuperar esos macizos forestales que conectan la biodiversidad de esos sitios. Estamos trabajando también con aliados y con aliadas locales, en particular con comunidades indígenas y con comunidades locales, que son ellas quienes viven y quienes defienden los bosques para poderlos restaurar. La propuesta se trabaja en colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales y este modelo se basa en la plantación de 12.53 millones de árboles en la Sierra Sur del Istmo de Oaxaca y en la Sierra Madre de Chiapas. La idea es restaurar 17.657 hectáreas en la zona y mantener un sistema de monitoreo durante 4 años. Los árboles y los bosques, a través del proceso de fotosíntesis que hacen, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, es decir, que son unos aliados fundamentales para ir a la causa raíz del cambio climático, que también es lo que nos está llevando a tener estas temperaturas récord en el país y a calentar cada vez más el planeta. El proyecto se centra en 15 especies prioritarias de reptiles, aves, mamíferos y plantas a resguardar, entre las que se encuentran el jaguar, la tortuga laúd y la guacamaya. Para protegerlas, propone un programa de educación ambiental y apoyo productivo para disminuir el aumento de la frontera agrícola. Una acción climática efectiva ayudaría a reducir el calentamiento del planeta. Ese 30% de la solución para reducir estos fuentes que causan ese calentamiento está en la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que si restauramos manglares degradados, plantamos nuevos árboles para conectar ecosistemas, todo eso es carbono que los árboles a través de su proceso de fotosíntesis capturan y nos van a permitir enfriar el planeta. La naturaleza siempre va a ser nuestro aliado para combatir el cambio climático. En general, la asociación propone 6 pasos para lograr una restauración efectiva de los paisajes sostenibles: ordenamiento territorial, expansión de áreas naturales protegidas, gobernanza efectiva, cadenas de valor con enfoque de mercado, acceso a mercados para organizaciones productivas y sostenibilidad financiera. Existen propuestas para cuidar el medio ambiente, solo necesitamos escucharlas y apoyarlas. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima.
Fundamental apoyarlas, Laura, amigos, sobre todo tomando conciencia y recapitulando en esto que veíamos en el reportaje de Karen. La naturaleza es muy sabia y tiene memoria, y esa cuestión de redistribuir las zonas naturales es muy importante. Lo vemos, por ejemplo, cuando caen las torrenciales lluvias, el agua busca sus cauces, donde hubo ríos en algún momento, el agua busca regresar precisamente a esas zonas. Entonces es muy importante tener esta geolocalización de las zonas de manglar, de río, de fluviales, de la gran biodiversidad que tenemos en México, que son prácticamente todos los sistemas somatotrópicos del mundo, excepto dos, que son la tundra, que son el desierto árido como el del Sahara, para poder rescatar no solo los árboles, sino también la vida silvestre que en estas zonas habita. Y bueno, al final de cuentas, la naturaleza tiene una resiliencia. Entonces, si nosotros la dejamos, la naturaleza va a ir recuperándose, y hay muchas especies que de pronto pueden otra vez repoblarse, especies que pueden estar en peligro, pero si la dejamos también sin esta presión humana que se está ejerciendo, que ha implicado la destrucción de muchas zonas. Por ejemplo, mencionaba los manglares. Los manglares tienen un servicio medioambiental muy importante porque detienen las tormentas. Son una especie como de barrera natural para evitar la destrucción a tierra adentro de muchas zonas. Entonces, bueno, pues hay que dejarlo también un poco que la naturaleza encuentre ese cauce del que bien hablas. De hecho, en el periodo del confinamiento de la pandemia se empezó a notar, y fueron 2 años. Es muy importante que escuchemos el pulso y el latir del planeta. Y cambiamos de tema porque a partir de la vida de este personaje queda al descubierto un rasgo hasta ahora poco estudiado de nuestra historia. Faustino Chimalpopoca Galicia fue un conocido intelectual indígena del siglo XIX, que ha dejado un legado tan impresionante gracias a que en su momento fungió como un defensor de las tierras de pueblos indígenas y fue mediador entre el Imperio de la Nueva España y las comunidades originarias. Este prolífico personaje sigue dando de qué hablar ahora en el libro Faustino Chimalpopoca Galicia, un intelectual indígena en el México decimonónico, donde se documenta tanto su historia como la tradición intelectual indígena de México. Es muy heterogénea la personalidad y la actividad de Faustino. O sea, lo mismo copiaba, traducía, daba clases, se encargaba de litigios de las tierras de las comunidades indígenas, era funcionario de las administraciones tanto liberales como conservadoras, llegó a ser el preceptor y traductor oficial del Segundo Imperio con Maximiliano. Entonces yo creo que fue el más duradero y más prolífico intelectual indígena en México del siglo XIX, en una etapa en donde, como dice una historiadora norteamericana, Kelly McDonough, los indios no existían ni siquiera, es decir, jurídicamente ya no existían, ¿no? Porque en el siglo XIX el paradigma de los liberales y los conservadores es que ya no hay indígenas, pues hay mexicanos solamente. La vida de Faustino Chimalpopoca ha sido relatada por muchos otros escritores, pero la versión de Baruch Martínez va más allá de la investigación. Y sobre todo creo que he sido el único que ha utilizado sistemáticamente los textos en náhuatl que escribió el propio Faustino, ¿no? Y que desde luego muchos de ellos vienen ahí en el libro, en su versión náhuatl y en la traducción que yo hice al español, y que esto me ha permitido comprender desde otra perspectiva a este personaje. Entonces, creo que una de las aportaciones del libro es precisamente utilizar la obra histórica escrita en náhuatl por el propio biografado, pues. Si te interesa conocer más sobre este singular personaje, el libro se encuentra disponible en la página oficial de Ediciones Eras y en librerías de la Ciudad de México. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Ahora vamos a desafiar nuestra percepción y a encontrar los mensajes ocultos en estos puntos ciegos. Detrás de estas pinturas abstractas del artista Yoshio Okon existen mensajes ocultos. Toda la idea de estas pinturas es justamente provocar confusión y a través de la confusión crear imágenes o símbolos que están dentro de las pinturas, pero que son muy difíciles de encontrar, símbolos escondidos dentro de las pinturas. Y yo soy daltónico, entonces estos símbolos como daltónico o los daltónicos que tienen el mismo tipo y grado de daltonismo que yo, los podemos ver más fácilmente. Con esta exposición titulada Punto Ciego, el artista mexicano reflexiona sobre los obstáculos que tiene la percepción humana.
Las obras fueron creadas a partir de las pruebas de color que inventó el oftalmólogo japonés Shinobu Ishihara para detectar el daltonismo a través de cartas de colores. Cuando me enteré de la existencia de estas, empecé a buscar a algún científico que me pudiera ayudar a desarrollar estas pinturas, las cuales contienen símbolos ocultos, los cuales yo puedo ver y la gente con visión normal no. La primera etapa fue trabajar con esta científica para sacar, digamos, esto, que fue algo muy, muy preciso y un proceso muy científico. Siguiente etapa fue vectorizar y bocetear las pinturas. Y ya tercera etapa, transferirlas a este lienzo, que es puro pintura al óleo hecha a mano. Entre tantas capas de color, las obras causan confusión visual. Sin embargo, los daltónicos tienen una lectura distinta al no percibir todas las gamas de tonalidad. Son pinturas que digamos que se pueden apreciar nada más por el puro impacto visual, pero que también si ese impacto visual, pues le puedes también sumar toda la dimensión conceptual que hay detrás. Al punto de las pinturas un poco es que alguien está viendo algo, que sabe que ahí hay algo que existe pero que no puede ver, entonces nos vuelve muy conscientes de nuestros puntos ciegos, y de esa forma también las pinturas metafóricamente hablan también sobre nuestros puntos ciegos ya a nivel conceptual, ¿no? Nuestros puntos ciegos, en cómo la ideología nos ciega, lo que conocemos, lo que esperamos ver es lo que vemos muchas veces, y entonces pues esa es la idea, ¿no? Hablar sobre nuestros puntos ciegos. Tienen hasta el 8 de junio para visitar Proyectos Monclova y descubrir el mensaje oculto de la exposición Punto Ciego de Joshua Ocon. Noticias 22, Oscar Cortés. Una aldea de palaciegas costumbres y residencias abre sus puertas al arte mexicano. El Festival de Historia del Arte de Fontainebleau, Francia, inició en 2011 como un espacio dedicado a la divulgación de las humanidades y la cultura. En él se reúnen expertos y creativos que intercambian conocimientos y experiencias. Cada edición toma como base de sus actividades a un país invitado. Este año, México es honrado con tal distinción. Así que a partir de hoy y hasta el domingo, mostrará la riqueza de nuestra arqueología, arte contemporáneo y cultura popular a través de talleres, conferencias y actividades gratuitas. El artista plástico Mario García Torres es el invitado de honor de esta edición, donde estarán presentes también otros mexicanos como la historiadora Rita Eder, la poeta oaxaqueña Natalia Toledo y la cineasta Tatiana Hueso. Durante el evento se proyectarán películas como Un tiempo para morir de Arturo Ripstein, con guión de Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, de 1966. El documental El Grito, de 1968, de Leobardo López, y Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, de 2021. Y aprovechando que el tema general de esta edición es el deporte, se presentarán las muestras fotográficas Lucha Libre Femenina, Las Reinas del Ring y Mujeres Jinetes, Las Escaramuzas, ambas de Tío Safroy. Noticias 22. La invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales. Preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. ¿Sabías que en el Museo de la Caricatura existen caricaturas del siglo XIX? La caricatura mexicana está por cumplir 200 años en el año de 2026. Hace 200 años, Claudio Linati, un litógrafo italiano, trajo la litografía y publica en el periódico El Iris, la revista El Iris, una revista para señoritas, se publica la primera caricatura que se llama Tiranía. Y de ahí viene todo el ciclo que tiene su auge más importante a mediados del siglo XIX. En este museo que se reinaugurará a finales de este mes, vamos a tener grandes obras de la caricatura mexicana del siglo XIX. En este caso vamos además a hacer un homenaje al padre de la caricatura mundial, que es Daumier, que va a haber un retrato original también del siglo XIX, una caricatura hecha por Daumier. Además vamos a tener al gran maestro del siglo XIX de México, que es Constantino Escalante, que es autor de la primera gran publicación de caricatura que se hace en México, que es La Orquesta.
Esta caricatura es un regalo que se daba a los suscriptores de esa revista en 1861. También en el siglo XIX tenemos una obra excepcional, la primer caricatura que hace Posada. Vamos a ver 9 portadas originales del siglo XIX, que esa es una de las grandes, de lo más importante que se puede ver aquí en el Museo de la Caricatura, que será a finales del mes de mayo la reinauguración. El paso del tiempo no es un pretexto, nunca es tarde para transformar nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando envejecemos, sobre todo en una sociedad machista que le da gran importancia a la apariencia física y la productividad? De alguna manera, estas preguntas dieron pie a la Escuela de Envejecer de Ana Gallardo. Bueno, el proyecto nació cuando detecté que empezaba a envejecer, que me estaba convirtiendo en una mujer menopáusica y que no tenía información de qué iba a ser mi vida después de la menopausia, que empezaba a ser una mujer invisible y que no tenía con quién dialogar, que el sistema no nos mira, que no nos ve, que nos descarta sobre todo a las mujeres. Esta pieza, que actualmente puede ser vista en la Galería Eloísa Jiménez en la ciudad de León, Guanajuato, que forma parte de la Bienal FEMSA, muestra a personas de la tercera edad que son capaces de transformar su vida, a pesar de que se les invisibiliza. Hacemos eso porque el sistema del capital lo único que piensa es en el canon, en el estereotipo, en el modelo de persona útil, de personas útiles, en la mujer que es bella y esa mujer bella que genera trabajo, que genera hijos, que genera el modelo hegemónico, es lo que el capital necesita. El resto de todo lo que no funciona ahí desaparece. La vejez, nosotras las mujeres viejas, una vez que no damos más hijos, perdemos como el olor, pareciera la fertilidad, desaparecemos de la escena y eso es lo que provoca que no nos miren más. Entonces ahí es cuando hay que darle una vuelta de tuerca. El trabajo de Ana Gallardo se ha presentado en el Museo Jumex, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la Bienal del Mercosur, la Bienal de Venecia y la Bienal de Sao Paulo, entre otras. El 10 de agosto presentará Escuela de Envejecer en el MUAC, en la Ciudad de México. Lo que propone mi pieza es que ahora somos nosotras el centro. ¿No me quieres ver vieja? Ay, no me mires. A mí me da exactamente igual si me miras o no. Lo voy a hacer igual. Porque es mi derecho, es mi momento, ya estoy cansada, lo voy a hacer, no quiero prestar que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si se baila, que obviamente pesa eso, pero ¿de qué manera le podemos dar batalla? Entonces la pieza esta propone otras formas de escucha. Noticias 22, Alberto Aranda. Apex, el estegosaurio, está en busca de su dueño, vamos a ver. El esqueleto más grande y completo de un estegosaurio, que vivió hace más de 161 millones de años en el planeta, será subastado el próximo 17 de julio. Así lo anunció la Casa Sotheby's de Nueva York. Este fósil fue descubierto en mayo de 2022 por un paleontólogo en la Formación Morrison, un terreno privado del condado de Moffat, Colorado. Se trata de un esqueleto integrado por 247 huesos que mide 3.4 metros de alto y 6 de largo. Se conserva en muy buenas condiciones. Los expertos señalaron que no muestra signos de combate o heridas relacionadas con la depredación, pero hay evidencia que padecía artritis, lo que indica que vivió hasta una edad avanzada. Nombrado Apex, es único en su especie. Es 30% más grande que otro fósil similar, resguardado en la colección del Museo Nacional de Historia de Londres. El estegosaurio es el miembro más conocido de los dinosaurios acorazados. Se caracteriza por la disposición de una armadura dérmica que se extiende desde el cuello hasta la cola. Se han encontrado fósiles de este grupo que vivieron en el Jurásico-Cretácico en Eurasia, América del Norte y África. El valor estimado de Apex está entre los 4 y los 6 millones de dólares. Antes de ser subastado, este fósil será exhibido en las galerías de Sotheby's en Nueva York. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Entre los ecos del exilio español, encontramos el legado de estos grandes cronistas visuales del México contemporáneo. Desde su llegada a México en 1939, los hermanos Mayo retrataron gran parte de la vida nacional.
Son un grupo de españoles que llegan con el exilio español aquí a México. Y bueno, 3 de ellos sí eran hermanos de sangre, otro era amigo de uno de ellos y el hermano, ¿no? de este amigo. Entonces ellos deciden juntarse aquí y formar ese colectivo. Una muestra de su trabajo se encuentra en la exposición Los Hermanos Mayo, cronistas visuales del México contemporáneo. De todas las fotografías que tomaron, porque tienen muchísimas, ¿no? De todos los eventos justo del México contemporáneo, de políticos, ¿no? De deportistas, de artistas, etcétera. Pero acá, pues estamos visualizando 3 rubros que son movimientos sociales, este amor que tenían por la Ciudad de México, porque retrataron muchísimo, ¿no? a la capital del país, y otro que es como esto de la desigualdad social. Esta muestra está integrada por más de 40 imágenes. El archivo de los hermanos Mayo abarca desde el 39, que llegaron a nuestro país, hasta los 80. Entonces creo que en las imágenes de esta exposición la gente puede reconocer algunos lugares, ¿no? O los más jóvenes pueden conocer cómo era la ciudad, o cómo fue tal marcha o tal huelga. Entonces sí, invitarlos a que visiten la exposición, a que disfruten estas imágenes. El archivo físico, aquí en el Archivo General de la Nación, tiene más de 1,5 millones de fotografías, ¿no? Que esto es abierto al público general y que pueden venir a consultarlo. La exposición se encuentra disponible a través de la página de internet de Memórica. Noticias 22, Óscar Cortés. Ya nos vamos. Mañana se cumplen 220 años del natalicio de Mikhail Glinka, considerado el padre del nacionalismo musical ruso, la historia rusa, los cuentos populares, los poemas, la música folclórica de España, por ejemplo. El romanticismo imperante en Europa son inspiración para este músico, que además, bueno, pues es precursor del grupo de los 5. El grupo de los 5, el grupo de los grandes nacionalistas rusos, óperas, conciertos para piano, música de cámara. Ruslan y Ludmila es una de las obras, bueno, es parte más de su obra celebrada, sí. La obertura sí se representa, sí se interpreta con frecuencia. Y además, es lo que decías, sí tiene influencias italianas. Donizetti fue una gran influencia para Glinka, acabó él trabajando y empapándose de la música española. No obstante, Rusia es un sello muy importante en su obra, y aquí una probadita de ello. Nos vemos el lunes, muchas gracias. A votar el domingo y nos vemos sin falta, y nos vemos el lunes. Muchas gracias.